Para comprender realmente el conflicto catalán y el deseo de independencia de una parte de su población, hay que sumergirse en la historia de España en general y de Cataluña en particular. Aunque parezca mentira, todo viene de muy atrás y comienza con la invasión musulmana de la península ibérica, incluida lo que hoy conocemos como Cataluña. Tras ser esta reconquistada por las tropas de Carlomagno, se forman los condados catalanes, que pronto consiguen emanciparse del imperio carolingio en cuanto éste comienza a ser debilitado. Las guerras entre los pequeños condados catalanes por ver quién conquistaba más territorio eran comunes, mientras que el resto de los reinos cristianos se centraban más en su lucha contra los invasores árabes. De estas guerras surgieron los Berenguer, que gobernando el condado de Barcelona supieron mediante matrimonios y conquistas hacerse con extensos dominios. Ramón Berenguer IV se casó con Petronila de Aragón, de forma que Berenguer, además de sus posesiones, controlaría también la corona de Aragón. El condado de Barcelona fue integrado en la Corona de Aragón, aunque conservó sus propias leyes. La Corona de Aragón comenzó a expandirse hacia el sur y el Mediterráneo, conquistando el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, y más tarde los reinos de Sicilia, Cerdeña y Nápoles. En el siglo XIV es creada una institución clave en la historia de Cataluña, la Generalitat. Durante gran parte de la Edad Media, las tensiones de la Corona de Aragón con la Corona de Castilla eran frecuentes, hasta que Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla se casaron. A ambos se les conocería como los Reyes Católicos. Esta unión se ve reforzada con la llegada del rey Carlos I, quien creó el concepto del Imperio Español, que más tarde reforzaría Felipe II. Durante esta época, la Corona de Aragón no es integrada totalmente en el Reino de Castilla y conserva aún leyes propias, ya que los nobles se negaban a pagar los mismos impuestos que en Castilla, los cuales eran más altos que los de la Corona de Aragón. Sin embargo, el Imperio Español necesitaba dinero y hombres que financiasen sus guerras con medio mundo, y a todos los integrantes del imperio les iba a tocar pasar por caja. Además, los nobles catalanes habían visto menguado su poder y no veían con buenos ojos la idea de la unión total de las coronas de Aragón y Castilla, ni las políticas centralizadoras de la corona que traían consigo subidas de impuestos. Todo ello se tradujo en un levantamiento popular en 1640 que desembocará en una guerra civil entre catalanes, partidarios de una república independiente protegida por Francia, y catalanes realistas partidarios del rey Felipe IV. 8 años llevaría al rey español restaurar la paz en Cataluña. Con la muerte de Carlos II sin descendencia había 2 candidatos al trono, mientras que las coronas de Castilla y de Navarra apoyaron al candidato Felipe de la Casa de Borbón, venido de Francia. La corona de Aragón apoyó al candidato de la Casa Habsburgo. Tras ganar el Borbón la guerra, este aplicó como castigo a la Corona de Aragón los decretos de Nueva Planta, que abolían las instituciones, incluida la Generalitat, y algunas libertades civiles de la Corona de Aragón. Además, se introdujeron nuevos impuestos en la zona. A pesar de todo, Cataluña prospera en el siglo XVIII, gracias a la industria textil, que gozará del proteccionismo estatal mediante aranceles a los productos extranjeros. En la primera mitad del siglo XIX surge un movimiento cultural llamado la Renaixença, que se centraba en hacer renacer el catalán como lengua literaria. Junto a la Renaixença renace un espíritu catalanista que se había visto menguado durante la Guerra de la Independencia Española a principios del siglo XIX. En el siglo XIX, Cataluña continúa industrializándose a marchas forzadas, gracias a la protegida industria textil. De hecho, el primer ferrocarril construido en la España peninsular es el de Barcelona a Mataró, mientras que la burguesía catalana comienza a coquetear con una nueva idea política, el republicanismo. Por su parte, en las fábricas surge una nueva clase social, el proletariado, formada por obreros que soportaban condiciones laborales durísimas. De las clases populares surge un movimiento que defiende la descentralización del Estado español, reconociendo la pluralidad de los pueblos de España, conocido como el federalismo. Desde un principio, el federalismo y el republicanismo estuvieron muy relacionados. En 1870 surgió la que puede ser considerada como la primera asociación patriótica catalanista, con el nombre de la Jove Catalunya, con un marcado carácter anticastellanista. Los carlistas también se sumaron a la corriente catalanista y reclamaron la restauración de los fueros perdidos en 1714. En 1873, con la proclamación de la Primera República Española, algunos federalistas trataron de proclamar la República Catalana sin éxito. Cuando cayó la Primera República y volvieron a España los Borbones, aplicando sus políticas centralistas que a menudo marginaban a Cataluña, el catalanismo ganó influencia en la sociedad catalana. De esta época son los actuales símbolos del catalanismo, ya que se adoptaron la actual bandera de Cataluña, el Segadors como himno, el Día de la Patria el 11 de septiembre e incluso los 2 patronos de Cataluña, Sant Jordi y la Virgen de Montserrat.
En el 1887, sectores catalanistas conservadores fundaron la Lliga de Cataluña y más tarde proponen crear la Unió, un partido político que aglutinará el catalanismo conservador. La Unió no era independentista, sino que buscaba una mayor autonomía dentro de España. Mientras el catalanismo era por entonces un tema que interesaba más a la burguesía, entre los sectores obreros triunfaba el anarquismo, el sindicalismo y el socialismo. En 1913 el catalanismo cosecha una gran victoria. El gobierno español reconoce el derecho de mancomunidades provinciales, que representaba el primer reconocimiento por parte del Estado español de la personalidad y de la unidad territorial de Cataluña desde 1714. La llegada al poder del dictador Primo de Rivera en 1923 trajo consigo una gran represión contra el catalanismo. La Mancomunidad de Cataluña fue eliminada y se prohibió el uso de la lengua y la bandera catalana en la administración y en la vida pública. Esta situación radicalizó al catalanismo republicano, que subió su popularidad como la espuma a costa del catalanismo más conservador. Cataluña fue un foco constante de oposición a la dictadura. Francesc Macià fue el gran líder del catalanismo en esta etapa. Tras la caída de Primo de Rivera, la izquierda republicana y catalanista supo que tenía que estar unida. Así nació Esquerra Republicana de Cataluña, logrando por primera vez unir a gran parte del sector obrero a la causa catalanista. Esquerra consiguió un triunfo espectacular en las elecciones municipales de abril de 1931, que precederían a la proclamación de la Segunda República Española. El 14 de abril de 1931, el mismo día en que se proclamaba la Segunda República en Madrid, Francesc Macià proclamaba desde el balcón de la antigua Generalitat de Cataluña la República Catalana dentro de una federación de pueblos ibéricos. El gobierno de la Segunda República solucionaría la papeleta reinstaurando la Generalitat de Cataluña, que contentó al catalanismo. Además, la Constitución española del 31 reconoció la posibilidad de autonomía regional y permitió la aprobación de un estatuto, que llegaría en 1932. Durante la Revolución del 34, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó unilateralmente la República Catalana, pero su intentona sería frustrada por el ejército. El presidente fue encarcelado y más tarde amnistiado. Con la llegada del franquismo tras la Guerra Civil se suprime el Estatuto de Autonomía y se eliminó la Generalitat. Además, se persiguió la lengua y cultura catalana, quedando el catalán reducido al uso familiar y vecinal. La persecución y las olas migratorias que llegaron del sur a Cataluña provocaron que por primera vez en la historia el castellano superase como lengua materna al catalán en la propia Cataluña. Lluís Companys, antiguo presidente, fue fusilado y todo partido político o asociación de izquierdas o catalanista fueron prohibidas. Con la llegada de la democracia, los partidos catalanistas volverán, se restaura la Generalitat y se aprueba un nuevo estatuto de autonomía. En él, Cataluña se define como nacionalidad, se reconoce el catalán como lengua propia de Cataluña y alcanza la oficialidad junto al castellano. También se crearía una policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, y se pondría en funcionamiento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El proceso independentista catalán se intensificó a partir de 2010, cuando el Tribunal Constitucional de España anuló, o mejor dicho, reinterpretó varias cláusulas del Estatuto de Autonomía de 2006, que ampliaba las competencias de Cataluña. Este hecho generó un creciente sentimiento independentista en la región. En 2017, el gobierno catalán celebró un referéndum de independencia ilegal, según el gobierno central español y el Tribunal Constitucional. La consulta resultó en una gran mayoría a favor de la independencia, aunque con una participación del 43%, debido a un boicot de los partidarios de la permanencia en España. Tras el referéndum, el Parlamento de Cataluña declaró unilateralmente la independencia, a lo que el gobierno español respondió tomando el control directo de la región mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, destituyendo al gobierno catalán y convocando nuevas elecciones. Varios líderes independentistas fueron arrestados y juzgados por sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia. El que se libró fue el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica para evitar ser arrestado. En 2019, varios líderes fueron condenados a penas de prisión. El conflicto ha estado marcado por tensiones políticas, protestas y disturbios, así como debates sobre la identidad, la autonomía y los derechos de las regiones en un estado descentralizado como España. Finalmente, el conflicto se desinfló después de que el gobierno de España concediera sendos indultos a los condenados en el juicio del Procés. Y de momento la historia llega hasta aquí. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.